Uno de los pasajes más interesantes que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, después que Jesús hizo un prodigio, una señal, una maravilla extraordinaria, y cómo una persona en tan poco tiempo pudo dar un testimonio tan potente, tan sólido, tan fuerte, tan lógico como este hombre. Y a medida en que lo interrogaban más y más, él más contundente se ponía. Y de tal forma que los dejó callados a sus opositores y finalmente terminaron, dice el texto, por expulsarlo de la sinagoga. Algunas cosas generales nosotros vemos aquí en este Evangelio de Juan. Ya lo hemos dicho anteriormente que el evangelista Juan, él escogió a dedo relatar en su evangelio, en este evangelio de Juan, 7 milagros antes de la muerte de Jesús. Después de la muerte, después de su resurrección, ocurre solo uno. Pero antes, Juan decidió relatar, escoger a dedo y relatar 7 milagros. 7 milagros donde se basa el Evangelio, y de estos milagros Juan extrae la enseñanza contundente al respecto de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Evangelio de Juan, de todos los evangelios, el Evangelio de Juan es el que nos presenta a Cristo como Dios, como Señor, como Creador, como el Creador de todas las cosas. Y estos milagros parecen ser que van de menos a más, porque el último milagro que Jesús va a hacer en Juan, que es un milagro que causó un impacto impresionante, incluso en la ciudad, fue la resurrección de Lázaro. Porque Lázaro no solo estaba muerto, sino que su cuerpo ya había entrado en un estado de putrefacción. Era de 4 días. Y la propia Marta dijo que su cuerpo ya estaba pasado, que ya había un olor fuerte. Y Jesús, a pesar de ello, lo trajo de vuelta a la vida. El primer milagro que Jesús hizo en el Evangelio de Juan lo encontramos en el capítulo 2, cuando Jesús convierte agua en vino. Algunos quisieran que Jesús hubiese transformado vino en agua. No, Jesús transformó el agua en vino. El segundo milagro que nos relata Juan, Jesús sana al hijo de un noble, a cierta distancia. No hubo contacto. En el primero tampoco hubo contacto. El tercer milagro, Jesús sana al paralítico de Betesda. Ese hombre que estaba ahí postrado por 38 años, Jesús lo sanó. Después encontramos el cuarto milagro, es Jesús alimenta a 5.000 personas. Lo relata también Juan. El quinto milagro, Jesús camina sobre el mar en aquella noche donde los discípulos se espantaron. El sexto milagro es la sanidad de un ciego de nacimiento. Y el séptimo milagro es la resurrección de Lázaro. Entonces estos siete milagros fueron seleccionados por Juan para mostrarnos quién es realmente Jesús. Estos milagros no tuvieron el objetivo, en todos los casos, de generar fe en las personas que fueron recibidas. Porque si los milagros tuviesen el objetivo principal, primario, de producir fe en la persona que los recibe, entonces el propósito fracasó. Porque no todas las personas que recibieron sanidades fueron convertidas. No todos. ¿Se recuerdan los 10 leprosos? E incluso el propio
el paralítico de Betesda. Dice la escritura, después que el hombre fue sanado, la escritura hace silencio sobre la reacción que tuvo este hombre al haber sido sanado. No dice nada. Entonces los milagros no tienen el propósito de despertar fe en las personas, como enseñaba hoy, algunos años atrás, décadas atrás, Peter Wagner, que decía que el evangelismo tiene que ir acompañado de poder, de milagros, para que sea efectivo. Los milagros no tienen ese propósito, no tienen ese objetivo. Los milagros tienen el propósito de apuntar hacia la naturaleza de la persona que los realiza. ¿Y quién los hacía? El Señor Jesucristo. Entonces, con estos milagros Jesús estaba mostrando a Juan que Jesús realmente es el Mesías, es el enviado. Como dice el propio Juan, que todas estas señales se hicieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Otro dato curioso sobre este milagro, solo Juan lo relata. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marco y Lucas, no lo registran. Este milagro solo lo tenemos en el evangelio de Juan. ¿Y qué nos llama la atención? Mirándolo a una cierta distancia, este milagro. Este fue el único milagro donde desató furia de parte de los opositores de Jesús. Por ejemplo, usted ve cuando Jesús caminó sobre las aguas, los únicos que lo vieron fueron los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús convierte el agua en vino, no hubo ninguna reacción negativa. O al hijo de un noble. O cuando Jesús alimentó a las 5.000 personas, todos comieron callados. No hubo ningún reclamo. Solo en este milagro hubo una pataleta. Pero tan fuerte que esto empieza a crecer, a crecer, a crecer. Después, cuando más adelante Jesús va a resucitar a Lázaro, eso ya es el fin de la vida de nuestro Señor, porque los judíos ya decidieron darle muerte, sí o sí, a Jesús. Incluso darle muerte al propio Lázaro. Como si fuese posible vencer la mano del Todopoderoso. Qué cosa terrible es darle combos a un punto, a una picota. Porque esto es lo que estos hombres van a hacer. Mientras más patalean, más rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las evidencias, la gracia de Dios se sigue manifestando. Más y más, porque no hay nada que pueda detener la poderosa mano de Dios. Este milagro entonces tuvo una reacción negativa, porque Jesús lo hizo el día sábado. Jesús hizo varios milagros en el día sábado, nuevamente para corregir que los judíos le habían dado una interpretación equivocada al sábado, que no se podía hacer nada. Y Jesús va a corregir eso diciendo que en el día sábado se tiene que glorificar a Dios y hay que hacer las obras de Dios. El bien se puede hacer, el mal no. Este milagro entonces provocó una investigación, pero recia, fuerte, agresiva, de parte de los fariseos. Porque causó un impacto. El ciego era conocido. El ciego, casi la mayor parte de la gente, lo que nosotros tenemos en el relato, lo conocían. Y de repente este hombre aparece viendo. Debe haber sido una cosa extraordinaria una persona, porque de una persona que haya tenido la vista y por una enfermedad o por algún percance la haya perdido y después la haya recuperado de una forma
por la medicina tradicional o por una intervención divina, es algo realmente maravilloso, ¿verdad? Glorioso. Pero de alguien que tenía una enfermedad congénita, que nunca, jamás pudo ver, y de en un momento a otro, y un milagro que nos muestra que Jesús es el soberano, no como los hombres que tienen sus técnicas ridículas. Jesús sencillamente dice el texto que escupió en el piso, hizo un lodo y le puso el lodo en los ojos y le dio una orden: anda y lávate. Y esta sanidad se produjo de esa forma. O sea, cuando Jesús hacía estos milagros extraordinarios, Jesús no tenía solo un método. Jesús es soberano y Él manifiesta su poder y su gracia como Él quiere, en quien quiere y cómo quiere y cuando quiere. Jamás alguien podría decir, por ejemplo, si nosotros preguntásemos, ya Jesús va a sanar a este ciego, ya, digamos, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo piensa usted que lo va a hacer? Bueno, va a dar una orden o va a colocar su mano. No, jamás nadie habría pensado, porque incluso si no es medio antigénico. Pero Jesús va y escupió, dice el texto. Lanzó la saliva, se agachó, hizo un lodo y le untó en los ojos y le dijo: anda y lávate. Para mostrarnos su poder, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Se desató entonces, solo en este milagro, una investigación. Aparecieron los vecinos diciendo: este es el ciego. Otros decían: no es. ¿Quién es este hombre? Y le preguntaban a él: ¿qué te pasó? ¿Cómo te pasó esto? ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo recuperaste la vista? El ciego es interrogado por los vecinos. Luego sus vecinos saltan a dar la opinión de ellos: no es. Después se forma un grupo, porque aunque el texto no lo dice, pero nos lleva a creer eso, que se tuvieron que reunir el Sanedrín rápidamente, una reunión de urgencia, y nombrar un comité, un grupo que pudiera investigar el caso, porque realmente esta señal fue notoria y no tenían cómo, era como si estaba formando un incendio y querían apagarlo y que ni siquiera apareciese el humo, pero el humo ya estaba. ¿Quién puede controlar el humo? Entonces nombraron un comité, un grupo de fariseos, una tropa, y fueron atrás a investigar qué había pasado, y llamaron al ciego y le dijeron: ¿qué te pasó? Y el ciego, dice el texto sagrado, que su testimonio fue básico, pero profundo. ¿Qué te pasó? Dijo: lo que yo sé, que yo era ciego. Él me colocó lodo y ahora veo. No, pero ¿qué te pasó? Eso me pasó. Yo era ciego y resulta que yo ahora veo. Y cómo veo es porque este hombre a mí me colocó lodo y me dijo: anda a lavarte. Y ahora veo. O sea, un testimonio estrictamente básico, sencillo, pero profundo, irrefutable. Él da un testimonio lógico, pero también teológico. Porque cuando le van a preguntar: ¿y qué opinas tú de este hombre? Yo creo que él es profeta. Y después se manda una tremenda charla, una exposición teológica. Un hombre que no conocía a Dios. Entonces tenemos en primer lugar el testimonio que da este ex ciego, porque ya no es ciego. Este hombre que no tenía la vista,
pasa a dar su testimonio. Él parte diciendo, cuando le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Porque lo que los judíos no querían era que el milagro se atribuyera a Cristo. Porque eso sería un tremendo problema para ellos. Tendrían que aceptar sí o sí que Él viene de Dios. Y ellos habían hecho campaña para acabar con Cristo. Jesús era un problema para ellos. Lo querían callar de cualquier forma, querían negar el milagro. Este milagro no ocurrió. Según la lógica de los judíos, de este grupo, de esta tropa de investigación, dijeron sencillamente, aquí no ocurrió milagro. Porque este hombre no era ciego. O si este hombre era ciego y recuperó la vista, quien le dio la vista fue Dios. Pero no este hombre. Porque este hombre es pecador. No sabemos de dónde es. Y ahí el ciego, si es pecador, no sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Irrefutable su testimonio. Él dijo entonces al principio claramente que Jesús lo había sanado. En el versículo 11 anterior, que fue lo que expuso nuestro hermano Daniel, cuando le preguntaron, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel hombre que dice el ciego, o el ex ciego, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo. O sea, él sabe que quien le hizo el milagro fue Jesús. Segundo, su testimonio fue básico. Su testimonio fue lógico, pero también va creciendo y se va a terminar siendo un testimonio de pura teología, un discurso extraordinario de teología. Le preguntaron, ¿qué opinión tienes sobre el hombre que te sanó? Y él dijo que es profeta. Pero eso les servía, era lo que ellos no querían oír. Lo que ellos querían oír era que por lo menos él dijera, lo que pasa es que yo soy actor. Y yo estuve toda mi vida simulando que era ciego para recibir ayuda. Y ahora llegó este aquí y yo salí pillado. Eso querían oír ellos. Que él asumiera de cierta forma la culpa. Aquí había una culpa, aquí había algo que no estaba bien. Pero, y dice la palabra que él empieza a hablar y mejor quédate callado. Porque mientras más habla, él es mucho peor para los adversarios del Señor. Lo llamaron 3 veces. A tal punto que en un momento él dice así, ¿de nuevo? Ya me tienen chato ya con las preguntas. ¿Ya no quieren oír de nuevo? ¿Será que ustedes quieren ser sus discípulos? De nuevo quieren oír, porque no, mi relato es uno solo. Yo era ciego y ahora veo. Los fariseos dijeron, nosotros sabemos que este hombre no es de Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Como me dijeron ayer en la plaza en Concepción cuando estábamos evangelizando. Un señor ahí sentado, 87 años. Me acerqué, empecé a hablar de otras cosas. Le dije, me presenté, pero no dije que era pastor ni nada. Y le dije, ¿usted es de acá de Concepción? Sí. ¿Y en qué trabajaba usted? No, yo era funcionario de telégrafo. Y ahí empezamos a hablar. Y me fui acercando al Evangelio. Dije, ¿usted ha escuchado hablar de Jesús? Dijo, sí, pues dijo. Ese es un pecador. Ese es un pecador. Él tuvo un hijo que se llama Maximus, con María Magdalena, que era una prostituta. O sea, esta mentira la ha
desparramado el diablo por siglos. Este hombre no es de Dios. Este hombre es un pecador. Pero este hombre que fue sanado sabía que él no era pecador. Entonces, cuando le preguntaron, nosotros sabemos que él es pecador. Y el ex ciego ahora dice, si es pecador, no sé. O sea, no afirma que Jesús es pecador. Sencillamente, de una forma sutil, dice, si lo es, no sé. Yo solamente sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. Y Él me abrió los ojos. No fueron ustedes, no fue la religión, no fueron las obras, no fueron las mandas, no fueron mis obras. Fue Él. Él que vino a mí y Él me sanó. Y luego empieza a decir, lo que yo entiendo, si ustedes me preguntan, yo creo que Él es profeta. No confirma que Jesús es pecador. Dice que a mí Él me abrió los ojos. Porque una experiencia con Dios no puede ser negada. Y si una teología a veces intenta anular una experiencia legítima con Dios, no es correcta. Porque la verdadera teología, ella reconoce la experiencia cuando está dentro de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces él va y refuta. Después él dice, este hombre que ahora tiene la vista, dice, Dios no oye a pecadores. Mire la argumentación que usa este hombre. Dios no oye a pecadores. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. Como este hombre a mí me sanó, entonces este hombre es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios. Por consecuencia, este hombre no es pecador y todo lo que él le pide a Dios, Dios se lo concede. Esa fue la argumentación de este hombre. Concluye entonces que Jesús es temeroso de Dios y que Jesús realmente viene de Dios. Todo lo que los fariseos no querían oír. No querían oír, querían oír cualquier cosa, menos que quien hizo el milagro fue Jesús. Algunas aplicaciones prácticas sobre el testimonio de este hombre que fue sanado. Primero, la perfecta obra de Dios siempre es irrefutable. Aunque el mundo niegue su existencia, no pueden borrar las evidencias que Dios ha dejado en esta creación. ¿No está creciendo el número de ateos? ¿No está creciendo el número de gente que niega la existencia de Dios? No, que esto no vino de Dios. Que esto vino producto de un choque cósmico. No fue Dios, porque Dios no existe. Lo que le llaman de una forma blasfema, le llaman el amigo imaginario. El amigo de los débiles, que los hombres no tienen de dónde agarrarse en sus miedos, temores, porque son frágiles. Inventan un ser divino. Imaginan que existe para un estímulo personal. Bueno, aunque los hombres, y a veces algunos que se han dedicado años a estudiar, intentan borrar las evidencias de Dios, es imposible. La perfecta obra de Dios es irrefutable y no puede ser borrada. No puede ser borrada del planeta. Y aunque hoy las ideologías de género como que nos lleven a pensar a nosotros por todo el bombardeo de que ser gay, que ser homosexual, masculino o femenino, es algo normal y que anormal es ser hetero. Las evidencias de Dios nunca van a ser borradas. Nunca, nunca. La familia va a permanecer en este mundo. Aunque todos estén haciendo el mal. El problema entonces del ser humano con relación a Dios y su incredulidad
no es por falta de evidencias. El hombre es como es con relación a Dios, no es por falta de evidencias, porque las evidencias de Dios están. El problema del hombre es que él es rebelde. El hombre no quiere creer. Incluso si esos judíos hubiesen estado allí en el momento en que Jesús escupió, hizo el lodo, lo tomó y lo puso en los ojos, y ellos hubiesen estado ahí, no, hizo una magia. No, este hombre hizo una trampa. Incluso en algún momento le dijeron, haz un milagro para que creamos, haz una señal. Pues aunque Jesús hubiese hecho una señal, no habrían creído. Es como si ellos hubiesen dicho, haz un milagro para seguir no creyendo. Esa es la consecuencia de la incredulidad. La incredulidad es irracional, aunque la evidencia sea irrefutable. ¿Cómo explicamos nosotros que algunos familiares nuestros que nos conocían, de que nosotros vivíamos en el mundo, igual que ellos, en pecado, y en nosotros se produjo un cambio tan brusco que cambió nuestra manera de hablar? Nosotros ya no hablamos como hablábamos antes, porque cambió nuestra mentalidad, afectó nuestro comportamiento, el Evangelio. Ahora nosotros los domingos es un día sagrado para nosotros. Nosotros ahora tenemos paz, no somos personas de guerra. Pero a pesar de todas esas evidencias, es bueno para ti. Para mí, déjame como estoy. O como me dijo una vez un familiar cercano, cada mono en su gancho. Tú y tu iglesia ahí. Yo en mi vida. El problema no es falta de evidencias. El problema es que el hombre es rebelde. El hombre es incrédulo. Y aunque estén todas las evidencias, no van a creer. ¿Cuántos fueron convertidos con la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuántos fueron convertidos? No hay relatos. No hay relatos. Ese es el poder de la incredulidad. Estos hombres podían haber dicho, esta es la prueba incontestable que Jesús es el Mesías. Más adelante van a decir que la verdad Jesús estaba endemoniado. Segunda aplicación. No importa cuán vil y cuán violenta sea la oposición hacia Cristo y su evangelio, nosotros debemos dar testimonio de Cristo, aunque esto nos cueste perder todo lo que tenemos. Porque este hombre pudo haber dicho así, yo no me quiero meter en problemas. ¿Usted no conoce gente así? Yo no me quiero mojar. No, esto me va a causar problemas familiares. Porque toda mi familia sigue una tradición. Si yo abrazo esto me va a traer problemas. Entonces, me voy a quedar aquí, encima del muro. El muro que construyó el diablo. Yo no quiero tener problemas con nadie. Pero no fue lo que hizo este hombre. Este hombre fue valiente. Este hombre tuvo un coraje tremendo. Él identificó a Cristo como aquel que le hizo el bien. Y lo defendió. A pesar que eso le costó la expulsión de la sinagoga, que en el contexto judío de aquellos días era como transformar a una persona como un paria, una persona excluida de la sociedad. No, a ese lo sacaron de la sinagoga. No puede comprar, no puede vender, no le vamos a vender, tampoco le vamos a comprar nada a él. Lo excluían, pero este hombre está dispuesto a perderlo todo por causa de su maestro. Así, hermanos, que no importa cuán vil sea y violenta sea la oposición contra el Evangelio y contra Cristo,
los que han sido alcanzados y beneficiados por el Evangelio, debemos dar testimonio. Debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, aunque esto signifique que nos quedemos en la calle. Porque usted no ha conocido gente que ha perdido familia por causa del Evangelio. Han cortado lazos por causa del Evangelio con nosotros. No nos hablan, no nos dirigen la palabra. Yo tengo unos familiares relativamente, bueno, por las circunstancias son lejanos, pero por la sangre son relativamente cercanos, testigos de Jehová. Ellos dicen que yo soy el lobo de la familia. En la familia, en toda la familia, la descendencia del Fata, hay un lobo. El lobo es el Miguel, porque el Miguel es pastor, el Miguel es cristiano, el Miguel es canuto. Pero no importa perderlo todo, con tal que nosotros podamos ser fieles al testimonio de Cristo. Y este hombre nos enseña que hay que ser valiente. Y no podemos callarnos ante lo que hemos visto y oído. Y lo que nosotros mismos hemos vivido. No existen los agentes secretos en el Evangelio. Discípulos secretos. Nunca supe que este niño era cristiano. Nunca supe. Resulta que cuando murió lo velaron en un templo, le hacían culto, no, que era hasta maestro de la escuela dominical. Pero yo nunca supe. Era un discípulo secreto. Discípulos secretos. Con este hombre aprendemos que no hay discípulos secretos. Tenemos que ser valientes y tenemos que pagar el precio de lo que significa dar testimonio. Y ahí tenemos a Lutero, Martín Lutero, que lo perdió todo y no se retractó de todo lo que había dicho contra el catolicismo romano. A menos que la palabra de Dios me enseñe lo contrario, no me retracto, no puedo herir mi conciencia, dijo él. De tal forma que todo cristiano, por más violenta que sea la oposición, nosotros debemos valientemente dar testimonio de la verdad. Amén. Otra lección práctica, la base del testimonio. ¿Por qué este hombre se pone a hablar de Cristo? Podría decir, quédate callado. Si ya fuiste sanado, ya tienen el beneficio. Mira, nos van a echar le habrían dicho los papás, o no le dijeron tal vez, estoy especulando, los papás, quédate callado, porque esto nos va a traer problemas. Los judíos andan vueltos locos, cortando cabezas. Y a nosotros nos van a expulsar. Y es capaz que nos llamen. Incluso hoy, es capaz que hoy mismo nos llamen. A ver, ¿qué sabemos nosotros? No, estos nos van a cortar. Así que quédate callado. Él no se quedó callado. Porque una persona que es beneficiada, que es tocada por la mano de Jesús, ¿cómo puede hacer silencio ante tamaña bondad? Y esto tiene una explicación muy sencilla, en forma de aplicación práctica. La base del testimonio es la gratitud a Cristo. Como yo a veces lo he dicho algunas veces, una persona que tiene gratitud para con Cristo, pero esta gratitud no la expresa, eso se entiende como ingratitud. Cuando la gratitud es silenciosa, es ingratitud. La gratitud tiene que ser manifestada. Tiene que ser manifestada. Si, por ejemplo, usted tiene algún afecto por su madre, por su padre, pero usted es frío, nunca le dice que lo ama, que es el mejor papá del mundo, siempre callado. El papá puede estar pensando, su mamá, este es ingrato. Porque gratitud silenciosa es ingratitud. Y este hombre muestra su gratitud hablando y argumentando, no importa las consecuencias de su testimonio.
El que da testimonio de Cristo con valentía es porque realmente ha pasado por una conversión segura y verdadera y profunda. Una cosa yo sé, dijo este hombre. Yo sé que yo era ciego y que ahora veo. Y nosotros nos cuadramos atrás de él. Porque el discurso nuestro es el mismo. Porque esto puede ser utilizado también como una parábola de naturaleza espiritual. Nosotros estábamos ciegos. Por eso que hacíamos las cosas que hacíamos. ¿O no? De las cuales hoy nos avergonzamos. Y lo lamentamos profundamente. Derramamos lágrimas en oración. ¿Dónde estuve yo? ¿Cómo fui capaz de haber hecho, de haber tomado semejante decisión? Bueno, es porque era ciego. Éramos ciegos. Y el ciego no ve nada. Y dice la Biblia que aquel que anda en tinieblas anda a tientas y tropieza porque no ve. Pero ahora vemos. Estábamos ciegos espiritualmente hablando. Este ciego no buscó a Cristo. Cristo, dice, vio a un hombre, el texto dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego. Jesús lo encontró, Jesús lo vio. Y Jesús se compadeció de él. El ciego ni siquiera pidió ser sanado. Los discípulos hicieron una pregunta con una teología. ¿Quién pecó? ¿Este pecó o sus padres? ¿Quién pecó? Jesús les da una. Ni él ni sus padres. Esto fue hecho para que en este hombre se manifieste la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Nosotros también no buscamos a Dios. Nosotros fuimos hallados. Y fuimos hallados en un estado paupérrimo, ciegos, muertos en delitos y pecados. Y no contribuimos ni siquiera con 5 pesos. Ni siquiera con 5 pesos contribuimos para que Dios hiciera una obra en nosotros. Todo, del principio al fin, es por la gracia de Dios. Gracia al principio, gracia durante nuestra vida y gracia hasta el fin. Todo es por la gracia de Dios. Amén. Termino con el segundo punto, rápido. El testimonio de los padres. Los llamaron a los padres y nos llamaron ahora. ¿Qué vamos a decir, Juan? María, quédate callada que yo respondo. Entonces empezó el interrogatorio. ¿Cómo este hombre ve ahora? Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron, mire lo que ellos dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? Sabemos que este es nuestro hijo. ¿Ah? ¿Verdadero? Pero como vea ahora, no lo sabemos. ¿Verdadero o falso? Sabían. ¿O quién le haya abierto los ojos? Falso. Nosotros tampoco lo sabemos. Y se sacan la responsabilidad diciendo, edad tiene. Él ya es bigotudo. Pregúntenle a él. Edad tiene. Si él habla. Él era ciego, pero no es mudo. Pregúntenle a él. Él le va a decir la verdad.
Y dice el texto, porque ellos tenían miedo. Porque los judíos ya habían decidido que si alguien dijese que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar. Entonces dice el texto que por miedo dieron esa respuesta escueta. Por eso dijeron, edad suficiente tiene, pregúntenle a él. Él es nuestro hijo, nació ciego, no sabemos cómo ve ahora, tampoco sabemos quién le abrió los ojos. 2 mentiras. Pregúntenle a él, mejor. ¿Por qué dijeron eso los padres? Por temor al hombre. Tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántos hoy profesan la fe de manera semejante a los padres? No me quiero quemar, porque si yo digo que soy cristiano, me expulsan del trabajo. Me van a echar. Y yo necesito dinero. Entonces me quedo aquí, como el camaleón. Voy a bailar de acuerdo con el ritmo. Si la cosa anda rápido, bailo rápido. Si la cosa es lenta, blue. Pero no me voy a quemar. Algunas personas son así. No se quieren quemar. Y andan ahí. A veces con el mundo, porque obtienen beneficios. A veces con Dios, porque también obtienen beneficios. ¿Cuántos hoy profesan la fe de manera semejante a estos padres? No quieren asumir el precio del verdadero discipulado cristiano. El discipulado cristiano, como ya hemos oído las semanas anteriores, implica pagar un alto precio. Y si ese alto precio incluye familia, perder contactos, porque no voy a estar toda la vida aguantando que me den y me den y me den y me den como caja. No es que es mi papá, no es que es mi tía, no es que es mi mamá, no es que es mi hijo, es mi hijo. No se puede. Y más encima cuando yo quiero hablar del Evangelio, no quieren y se enojan. El discipulado cristiano exige un precio que debe ser pagado. O lo pagamos y agradamos a Dios, o no lo pagamos y acabamos por rechazar a Dios. William Hendrickson dice, ¿cuántas veces ha faltado el valor en aquellos que debieron mostrarlo cuando los justos eran atacados? Los justos estaban siendo atacados y los otros justos se callaron por miedo a los hombres. Y esa es una ofensa a Dios. Nosotros debemos pedir a Dios en oración que Dios nos haga más sabios y valientes para llevar sobre nuestros hombros la cruz de Cristo. Porque si nosotros mansamente y sabiamente damos testimonio y nos patean, nos excluyen, no puedo hacer nada más. Pero yo no puedo convivir con gente que cuando nos juntamos le dan al Evangelio, se mofan y se ríen de Dios. Todo tiene un límite. Y nosotros debemos ser sabios e inteligentes para dar testimonio,
para que tampoco no nos quedemos callados y digan ellos, este no tiene ninguna opinión. Si todos los canutos son así, no tienen estudios, son trogloditas. Estos se quedaron pegados en el siglo XVII. Así viven ellos. No tienen opinión, no tienen nada, no tienen argumentos. Nosotros debemos ser sabios y pedir que Dios nos dé sabiduría para que en el momento preciso y exacto hablar como habló este hombre, de una forma irrefutable y con un testimonio que lo respalde. Porque ¿cómo usted va a dar testimonio en la empresa de que es cristiano si usted capea? ¿Sabe lo que es capear, no? ¿O no? ¿Sacador de vuelta? Anda sacando la vuelta. Lo que puede llevarse para la casa se lo lleva, lo que no es suyo. ¿Cómo va a poder hablar? ¿Cómo va a poder dar testimonio? El testimonio se torna efectivo cuando tenemos una vida que lo respalda. Y MacArthur sabiamente comenta, no debemos nosotros asombrarnos con la actitud que tuvo Pedro cuando negó a Jesús. Son muchos más los casos de los cristianos que a veces por miedo callan, porque se avergüenzan de la fe o sencillamente no quieren pagar el precio. Es mejor no tener trabajo, irse a la calle y con la conciencia limpia y con Dios al lado, que quedarse trabajando con una conciencia atormentada. O que el jefe le diga, duerme conmigo y tú subirás. Te voy a dar el puesto, te voy a dar esto. Eso sería algo infame y terrible. El cristiano es alguien que debe dar testimonio de forma valiente sobre la obra que Dios hizo en su vida. Padre Santo, te damos la gloria por este pasaje, Señor, este relato de la conversión de este hombre, que en pocos minutos de ser convertido ya estaba dando testimonio sobre nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que nos sentimos pequeños, Señor, en comparación con este hombre que obtuvo por la gracia un beneficio físico, pero el mayor beneficio fue que sus ojos se abrieron para contemplar la verdad. Así también nosotros, Señor, te pedimos que nos hagas más valientes. Somos muy cómodos, muy fríos, indiferentes con la necesidad que tiene el mundo. ¿Por qué no queremos ser rechazados? No queremos sentirnos desplazados o menospreciados. Ayúdanos, Señor, para que podamos dar fiel testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos queda tan poco tiempo en esta tierra. Permítenos, Señor, que nosotros con sabiduría, con gracia, con inteligencia y con el poder de tu Espíritu Santo, podamos también llevar la luz a aquellos que viven en tinieblas para tu gloria. Principalmente, Señor, con aquellos que tenemos que convivir, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, tíos, primos, Señor, que a veces constantemente están ofendiendo la fe, están blasfemando, se están riendo de las cosas santas, les causa repudio el Evangelio. Danos sabiduría, Señor, para que podamos hablar de ti con inteligencia y valentía para tu gloria. Pedimos tu santa bendición en el nombre de Jesús. Amén.